¿Sabías que la familia más poderosa del mundo logró su dinero financiando a ambos bandos en casi todas las guerras? ¿O que los Rockefeller fueron desde la más absoluta pobreza hasta convertirse en multimillonarios? Hoy veremos las historias de las 10 familias más ricas y poderosas del mundo. Algunas son inspiradoras, otras pueden incluso darte escalofríos. Vamos a ver lo que está increíble. Familia Rothschild. Puede que no te suene mucho el nombre de Rothschild, pero esta familia es quizá una de las más ricas y poderosas que han existido en los últimos 3 siglos de historia. Y si no los conocías de antes, no te preocupes. Eso es a propósito, pues han intentado mantenerse lejos de controversias desde hace mucho tiempo. Tanto así que hay un sinfín de teorías conspirativas sobre ellos y sobre su efecto en la historia del mundo. Verás, los Rothschild son una familia judía que provenía de Hannover, en lo que hoy en día es Alemania. En ese entonces Alemania no existía, era lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una confederación de miles de pequeños principados germánicos que de vez en cuando entraban en guerras entre ellos. Ahora los Rothschild iniciaron su ascenso al poder en el año 1744. Cuando el patriarca empezó su carrera siendo contador y banquero para uno de los príncipes más poderosos de esta colección de reinos. Por ese entonces los bancos servían principalmente para guardar el dinero de los nobles y darles préstamos para básicamente cualquier cosa, desde dar un banquete hasta pagarle a los soldados. Y ahí es donde Mayer Amschel Rothschild, el patriarca de esta dinastía, vio una oportunidad para emitir préstamos y pagarés distintos e intercambiarlos entre distintos principados, amasando una pequeña fortuna. Pero la cosa no termina ahí, ya que más adelante, cuando la familia estaba empezando a establecer su poder, estallaron las guerras napoleónicas, y en ese momento los dos hijos mayores empezaron un sofisticado sistema con el que se aprovechaban de la necesidad de préstamos de ambos bandos de la guerra, el francés y el inglés. Los Rothschild vieron la oportunidad para así tener deudas en su favor de ambos lados. Al final los ingleses ganaron en Waterloo, pero quedaron con enormes deudas que debían pagar. Y es que ese era el punto, no importaba quién ganara la guerra, al final le deberían dinero a los Rothschild, quienes, como te imaginarás, se volvieron inimaginablemente ricos, incluso para los estándares de hoy. Tras las guerras napoleónicas invirtieron en básicamente todas las industrias que surgieron en el siglo XIX, es decir, trenes, la industria energética, siderúrgicas, fábricas de todo tipo. Es más, la misma industria de vino moderna fue creada por ellos, volviéndolos la familia más poderosa de la que se tiene registro. Ellos fueron básicamente los dueños del mundo en el siglo XIX, y, según algunos, siguen siéndolo. Esta dinastía sigue entre nosotros, solo que no les interesa ser notorios y mantienen un bajo perfil. Y claro, con todo ese poder, y teniendo en cuenta su historia inicial, las teorías de conspiración sobre los Rothschild no han faltado, en especial por el hecho de que el patriarca de la dinastía dejó algunas reglas bastante escalofriantes para su familia, como por ejemplo el hecho de que debían evitar a toda costa que las autoridades les hicieran auditorías a sus movimientos comerciales, o que debían evitar que los integrantes de la familia se casaran con personas que no estuvieran relacionadas por sangre, obligando a muchos de sus hijos a casarse con primas de segundo grado. Claro, parece extremadamente sospechoso. Según algunas teorías, también siguen empleando el mismo truco de antes, apoyando a los dos bandos de todas las guerras para sacar partido sin importar quién gane. Aunque eso sí, no hay pruebas de que hayan financiado todas las guerras. Dinos en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Será que aún hacen sus viejos trucos? Familia Rockefeller. Esta es quizá la familia de millonarios más prototípica que hay, y la historia de su ascenso al poder es tan inspiradora como aterradora, pues John D. Rockefeller fue un hombre que salió de la pobreza más absoluta hasta llegar a convertirse en el primer billonario del mundo. Pero sus métodos, bueno, no siempre fueron justos. Es más, algunos no fueron legales. Verás, Rockefeller nació en 1839 en una familia de granjeros pobres. Y Bill Rockefeller, su padre, hacía de todo menos proveer a su familia. Entre muchas otras cosas, era conocido como un infame estafador, y hasta le estafaba dinero a su esposa e hijos. Esto obligó al primogénito de la familia a manejar las finanzas de la casa desde una temprana edad, e hizo que el futuro magnate tuviera una relación despiadada con el dinero. Es decir, si no podía confiarle su dinero a su propio padre, mucho menos a personas que no conocía. Desde pequeño, Rockefeller tuvo habilidad para los negocios, ya que para sobrevivir durante su niñez capturaba
procuraba huevos de pavo salvaje para criarlos y venderlos, dejando siempre una pareja para tener más huevos. Más adelante en su vida obtuvo un trabajo de contador, y aquel suceso lo cambió tanto que llegó a celebrar ese día, el 29 de septiembre, mucho más que su cumpleaños. A partir de ahí, el joven tuvo la experiencia necesaria para montar su propia compañía y se decidió por un pequeño negocio de alimentos que floreció con la guerra civil. Hasta ahí la historia de Rockefeller es incluso inspiradora. Un hombre que sale de la más absoluta pobreza gracias a sus habilidades de negocio y su visión comercial. Pero claro, nadie recuerda a este magnate por su negocio de alimentos. Verás, para diversificar su capital buscó nuevas oportunidades y las encontró en la extracción de petróleo, que antes de la electricidad y la industrialización era una buena alternativa a la grasa de ballena para encender lámparas. Ahora Rockefeller tuvo la gran suerte de invertir en petróleo justo cuando Estados Unidos empezó a industrializarse en masa, así que en un par de años, lo que era tan solo un combustible para lámparas se convirtió en uno de los materiales más valiosos, volviendo millonario al joven John. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, ya que Rockefeller no se contentó con tener la mejor parte del mercado de petróleo, él lo quería todo, así que compró todas y cada una de las industrias que tenían que ver con su producto. Compró ferrocarriles, las refinerías, absolutamente todo. Es más, en muchas ocasiones incluso dio grandes sumas de dinero al gobierno para que no regularan su negocio. Y a decir verdad, no lo hizo todo bajo la ley. En muchos casos intimidaba a sus competidores con tácticas en nada diferentes a las que usa la mafia. Según muchos historiadores, Rockefeller se encargaba de dejar en la absoluta ruina a todos los competidores, a los que no pudiera comprar inmediatamente, un poco como Gengis Khan, que destruía toda ciudad que no se rindiera automáticamente. Al final, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Roosevelt, tuvo que parar a este titán de la industria antes de que se ahogara por completo la economía estadounidense. Imagínate ser tan ambicioso y poderoso que tu gobierno tiene que establecer legislaciones para detenerte. Bueno, así de poderoso se volvió Rockefeller. Y claro, este único hombre amasó tanta fortuna que incluso al sol de hoy su familia sigue siendo una de las más ricas y poderosas del mundo. En especial dado que los actuales Rockefeller heredaron las muchas compañías en las que se convirtió el monopolio original del magnate. Familia Kennedy. Hay familias ricas y poderosas a las que realmente nunca quisieras pertenecer, en especial por la gran mala suerte que parecen tener a pesar de su poder y fortuna, al punto de que dichas familias parecen llevar consigo una maldición. Y ese parece ser el caso con la familia Kennedy. Te explico. Esta familia fue por mucho tiempo lo más parecido que había en Estados Unidos a algún tipo de familia real, pues representaban una familia acaudalada, carismática y con fuertes tendencias a la política. Sin embargo, tal como en las familias reales, los Kennedy estaban plagados de historias macabras que se mantuvieron secretas para proteger su imagen política. Se sabe que los Kennedy llegaron a Estados Unidos desde Irlanda, y las primeras generaciones entraron en el mundo de la política y los negocios volviéndose acaudalados. Aunque hay razones para creer que algo de su fortuna la lograron al menos en parte durante la prohibición, años en los que al parecer traficaron alcohol a altos precios, pero sin involucrarse con las mafias, y pagando suficientes impuestos, generando así un gran capital, que si bien era de dudosa procedencia, era técnicamente legal. Desde su inicio, la familia estuvo involucrada en política y es más, el mismo John F. Kennedy llegó a tener el suficiente poder político como para detener la guerra nuclear, inminente durante la crisis de los misiles en Cuba. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, varios de los miembros más prominentes de la familia sufrieron una serie de terribles desgracias y tuvieron fallecimientos no naturales. Por ejemplo, en 1941, Rosemary Kennedy fue obligada a someterse a una lobotomía debido a problemas de salud mental, y esto la dejó básicamente en estado vegetal por el resto de su vida hasta 2005. El hermano mayor, Joseph Patrick Jr., falleció en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, y varias de las mujeres de la familia han dado a luz a bebés que no sobrevivieron, además de que buena parte ha encontrado su fin en circunstancias no naturales, como accidentes aéreos, accidentes de autos, y bueno, ni se hable del terrible destino de John F. Kennedy. El asunto con esta familia y su supuesta maldición es tan notorio que si miras bien los registros es más bien difícil encontrar integrantes de los Kennedy que hayan tenido muertes naturales. Y al parecer la familia sigue embrujada, pues estos lúgubres acontecimientos han sucedido tan recientemente como en 2020, cuando la sobrina nieta de Kennedy fue encontrada sin vida tras un viaje en kayak. ¿Será toda una venganza kármica del destino?
o una increíble cantidad de coincidencias lúgubres? Dinos tu opinión en los comentarios. Familia Ford. Ser el heredero de una de las personas que le dio forma al mundo e industria actuales no es tan increíble como parece. Más bien puede ser una tragedia, como lo que sucedió con la familia Ford, que ha existido por 120 años y 5 generaciones, y casi siempre ha tenido inmensos problemas familiares. Verás, Henry Ford era sin duda alguna un genio que revolucionó la forma en cómo se fabrican las cosas. Sin él y sin su idea de la línea de ensamblaje, el mundo sería un lugar muy diferente. Y claro, al ser quien logró perfeccionar el proceso de manufactura de los automóviles, cambió radicalmente la forma en cómo las personas se desplazan y en realidad la forma en cómo vivimos nuestras vidas hoy en día. Pero déjame decirte, Ford era todo menos un padre amoroso. Solo tuvo un hijo, Edsel, y él siempre admiró a su padre. Creció alrededor de los autos y le encantaban tanto como a su padre. Según los involucrados, era un digno sucesor de la línea Ford, y todos podían verlo con claridad. Todos menos su padre, quien llegó a despreciarlo. Henry Ford era extremadamente particular en la forma en que hacía las cosas. En las industrias Ford tenían que hacerse según sus estándares o no hacerse y punto. Hacía cosas tan estrictas como prohibir la venta de automóviles que no fueran de color negro. Y eso se convirtió en un problema para Edsel Ford, pues él tenía nuevas ideas para los automóviles de la compañía, pero usualmente iban en contra de la forma particular en la que su padre hacía las cosas, lo que los llevaba a constantes choques e incluso maltrato por parte de Henry a su hijo. Y lo peor es que usualmente las ideas de Edsel era lo que la compañía necesitaba para mantenerse a flote, según el tiempo pasaba, pero Henry no permitió que se implementaran. Edsel murió a los 49 años debido a un cáncer de estómago. Algunos dicen que causado por los enormes niveles de estrés que manejaba debido a su padre, y esto obligó al viejo Ford a tomar las riendas de la compañía a la avanzada edad de 80 años y con una salud mental que se deterioraba rápidamente. Por ello, su nieto, Henry Ford II, decidió tomar las riendas de la compañía. Recién terminaba la Segunda Guerra Mundial, y para entonces no tenía nada de la experiencia que había tenido su abuelo y su padre, por lo que tuvo que rodearse de ejecutivos que supieran de la industria. Después de esto, la compañía dejó de estar en manos de los Ford, y tuvo varios presidentes hasta que en los 90s William Clay Ford Jr. retomó la compañía y ha estado a cargo hasta nuestros días. Es posible que quien siga en la línea sea Elena Ford, pero habrá que esperar un par de años. ¿Será que habrá tantos problemas como con los primeros Ford? Solo el tiempo lo dirá. Familia DuPont. Puede que no te des cuenta, pero la mayoría de los productos químicos que usas en el día a día vienen de una sola compañía, y esa le pertenece a una única familia, por lo que las acciones de esta familia están relacionadas a lo que haces diariamente. Se trata de la compañía DuPont, y la historia de la familia detrás de dicha empresa es de lo más interesante. Verás, ellos tienen sus raíces en la Revolución Francesa, momento en el que Pierre Samuel DuPont, un fabricante de relojes, casi es ejecutado por defender a la realeza francesa. Afortunadamente escapó de la violencia en Francia gracias a que conocía a las personas correctas y que pudo exiliarse junto con su familia en Estados Unidos. El hijo de Pierre, Eleuthère DuPont, era un brillante químico y en Francia había trabajado fabricando pólvora. Al llegar a Estados Unidos con su padre, se dio cuenta de que en este país la pólvora era carísima y de mala calidad, así que creó un taller químico para producirla. Y tuvo mucha suerte, pues para entonces estalló una guerra menor entre Estados Unidos y Gran Bretaña, conocida como la Guerra de 1812. Y claro, al tener el único taller productivo de pólvora en Estados Unidos, la familia DuPont ganó muchísimo dinero con el cual modernizaron su producción química para crear más que pólvora. Y dio la casualidad que justo para entonces los Estados Unidos estaban industrializando, y para ello, bueno, necesitabas toda clase de químicos, por lo que la industria en la que se convirtió DuPont se volvió inimaginablemente rica y poderosa. Al caer los monopolios, la industria de DuPont sufrió un gran golpe. Sin embargo, las nuevas tecnologías significaron necesidad para nuevos químicos, e industrias como los pesticidas o los plásticos le dieron nuevas fuentes de ingreso a la compañía. Luego, hacia los 50, esta industria ayudó a la carrera atómica brindando todos los componentes químicos necesarios para crear la bomba atómica. Así que extrañamente, la misma compañía familiar que producía pólvora en el siglo XIX ayudó a crear la bomba atómica en el lapso de 4 generaciones. Todo por un relojero que escapó de la Revolución Francesa. Familia Saud. Arabia Saudita se llama así, no porque ese sea el nombre de la región desde hace mucho tiempo, sino porque es el nombre de la dinastía que fundó el país. Y la dinastía de los Saud continúa hasta nuestros días. Es más, hoy por hoy la familia real de Arabia Saudita tiene más poder y dinero que varias de las dinastías reales europeas, al punto de tener 1.3 trillones de dólares.
La historia va más o menos así. Poco después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se estaba desmoronando y los imperios europeos estaban luchando por quedarse con los pedazos de las provincias otomanas. Entre las batallas que se estaban luchando surgió un líder llamado Abdulaziz ibn Saud. Anteriormente era una figura de autoridad local, pero al luchar contra la autoridad otomana logró unificar a los habitantes de la provincia bajo su mandato y conformó lo que actualmente conocemos como Arabia Saudita. El país no era muy estable al principio, pero tras encontrar gigantescas reservas de petróleo hubo suficiente dinero como para estabilizar y modernizar a Arabia Saudita. La dinastía Saud a lo largo del siglo XX se encargó de formar alianzas comerciales con otros países para aprovecharse de dicho recurso. Hoy en día el príncipe heredero de los Saud se llama Mohammed bin Salman y a sabiendas de que el petróleo no durará por siempre, se ha encargado de crear una industria turística alrededor del país, además de muchos otros megaproyectos urbanos que están pensados para convertir a los desiertos de Arabia en ciudades superfuturistas. Es una prueba de que una única familia con personas poderosas puede cambiar para siempre el destino de un país. Familia Marx. Por lo general, cuando piensas en las familias más poderosas, pueden llegar a tu mente algunas historias bastante controversiales, pero lo cierto es que algunas de las más poderosas son de lo más normales, y en realidad tienen pocas controversias, como es el caso de la familia Marx, que controla uno de los emporios de alimentos más grandes del mundo, y que aún así han logrado mantenerse lejos de toda controversia, o cuanto menos han logrado mantener un nivel de discreción tal que simplemente no se pueden encontrar datos sobre la familia Marx, además de lo que se sabe públicamente. Verás, la historia de la familia empieza en 1883, en Hancock, Minnesota, con el nacimiento del fundador de la marca, Frank Marx. De pequeño sufrió de polio, lo que lo obligó a quedarse en casa por mucho tiempo durante la niñez. Sin embargo, gracias a esto aprendió a hacer dulces de la mano de su madre, cosa que cambiaría el curso de la historia. Desde niño hacía y vendía dulces de forma artesanal. Eran populares, pero no podían competir contra los dulces hechos en fábricas, así que hacia 1911 fundó la suya. En 1920 se divorció de su primera esposa y se volvió a casar. Con su nueva esposa consolidó su pequeña fábrica, la cual se convertiría en la compañía Mars, que empezó a innovar en el mundo de las barritas de chocolate. Más adelante, Forrest, el hijo de Frank, tomó el control de la compañía e intentó empezar una rama internacional en Europa, con bastante éxito. Por ese entonces tomó inspiración de dulces locales de España para crear los M&M's, que se convirtieron en todo un éxito durante la Segunda Guerra Mundial, propulsando la marca enormemente. Tras la muerte de Frank, Forrest tomó las riendas por completo e invirtió en todo tipo de industrias de alimentos, desde comida para mascotas hasta arroz, por lo que buena parte de los alimentos procesados que comemos vienen de esta compañía que inicialmente era de dulces. Si lo piensas bien, esa puede ser una de las razones por la que hay tanta azúcar añadida en nuestros alimentos. Hoy en día los hijos de Forrest heredaron la compañía, pero no son como tal los dueños y no tienen muchas decisiones ejecutivas, aunque esos sí son increíblemente millonarios gracias al imperio de alimentos creado por su abuelo. Familia Morgan. Puedes convertirte en el hombre más poderoso del mundo. Puedes tener tanta fortuna que ni siquiera los hijos de tus hijos podrán gastarla toda, incluso si viven vidas de millonarios despilfarradores. Pero aún así, no puedes tener todo lo que quieres en esta vida. Y la historia de J.P. Morgan nos cuenta un poco sobre esto. John Pierpont Morgan nació en una imponente familia de banqueros, quienes tenían moderado éxito en el mundo de las finanzas en Europa, y desde muy pequeño su padre lo educó para que se hiciera cargo de los negocios. Y vaya que lo hizo, pues consiguió que el poder y dinero de la familia creciera enormemente, más que nada porque estaba en el momento y tiempo adecuado para convertirse en uno de los prestamistas bancarios que básicamente financió toda la industrialización estadounidense. Por ejemplo, fue él quien financió la compañía General Electric y también buena parte de la industria del acero, pero aún así su vida estuvo plagada de todo tipo de cosas que no podía cambiar, sin importar lo rica y poderosa que hubiera vuelto a su familia. Por ejemplo, Morgan sufría de un raro tipo de acné, que terminó deformando horriblemente su nariz, y el asunto es que para entonces la tecnología médica no podía hacer nada para tratar esa condición, ni siquiera con todo el dinero del mundo. Por lo que en todas las fotos o retratos que se tomaba, el magnate demandaba que lo retocaran para mejorar la nariz, aun cuando no podía hacer nada para cambiarla en realidad. Asimismo, perdió a su primera esposa poco después de casarse debido a la tuberculosis, cosa que tampoco pudo cambiar, pues en ese entonces no había cura. Y quizá lo más interesante del asunto es que quería retirarse a los 30 años, pues según él ya había hecho más que suficiente dinero, pero las obligaciones con su padre y en general con su familia hicieron que no pudiera tener nunca un descanso, aun cuando tenía
tenía todo el dinero del mundo. Hoy en día los descendientes de JP Morgan están entre las familias más ricas del mundo, pues siguen controlando buena parte de los sistemas financieros, ya no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Sin embargo, la familia ha sabido mostrar un perfil bajo, ya que hoy en día el financiamiento, a pesar de seguir siendo muy importante en cómo funciona la economía actual, ha tomado un rol más bien oculto. Familia Wallenberg. Es difícil pensar que hay personas más ricas y poderosas que Jeff Bezos o Elon Musk, pero lo cierto es que hay familias que hacen que estos magnates parezcan poca cosa. Y lo más interesante o quizás sospechoso del caso es que dichas familias han manejado muy bajo perfil desde hace mucho tiempo, incluso teniendo algunos de los poderes comerciales más importantes de toda Europa, como es el caso de la familia Wallenberg de Suecia, quienes básicamente manejan toda la economía de Europa mientras intentan mantenerse en las sombras. Gracias a que la cultura sueca suele llevar un asombroso registro de su genealogía, sabemos que los Wallenberg tienen su origen en 1746, con Jacob Wallenberg, un marinero y pastor luterano que también escribía obras cómicas dirigidas principalmente a mujeres. El nieto de este curioso personaje era Oscar Wallenberg, y tal como su abuelo se dio a la mar, solo que en lugar de ser un simple marinero, terminó siendo un oficial naval, y en sus viajes marítimos vio todo el proceso de industrialización que se estaba dando en Estados Unidos, y volvió a su nativa Suecia con ideas millonarias, pues fundó uno de los primeros bancos de Suecia, que claro, convirtió a la familia de marineros en una familia de banqueros y financieros. La siguiente generación sí que sintió el cambio, pues Con Agaton, el hijo de Oscar, fundó la Escuela de Economía de Estocolmo y fusionó varios de los bancos suecos para hacer conglomerados económicos poderosos. Más adelante, varios miembros de la familia empezarían carreras diplomáticas. Sin embargo, no todo es tan positivo como parece, pues durante este tiempo la familia se convirtió en un monopolio gigante que tenía básicamente a todas las compañías suecas, al punto de que quienes tenían dinero lo ponían en bancos de los Wallenberg, y quienes no, estaban endeudados con ellos. Eran básicamente los dueños del país, y por debajo de cuerdas siguen siéndolo. La historia se puso aún más turbia con la llegada del siglo XX, pues durante la Segunda Guerra Mundial hicieron la misma táctica que los Rothschild, y le prestaron dinero a ambos bandos de la guerra para que sin importar quién ganara, ellos pudieran enriquecerse. Aunque eso sí, uno de los Wallenberg que trabajaba como diplomático ayudó a miles de judíos a escapar del Holocausto, dándoles pasaportes suecos. Tras la guerra, durante la reconstrucción de Europa, muchos de los bancos de la región tuvieron que hacer tratos con los Wallenberg para seguir a flote. Así que hasta el sol de hoy, mucho del sistema financiero europeo tiene deudas con esta poderosísima familia. Y claro, ellos se han mantenido tan anónimos como les es posible, al punto de que no sabemos mucho sobre los Wallenberg actuales, además de los datos públicos. Familia Bettencourt. Hay personas que han alcanzado la fama y la fortuna gracias a su belleza física. Es decir, este suele ser el caso para casi todas las actrices y supermodelos. Pero si quieres volverte verdaderamente millonario y poderoso, incluso más que las supermodelos y actrices más bellas, tienes que cambiar un poco el paradigma. En lugar de ganar mucho dinero por ser hermoso, tienes que controlar los medios que le permiten a la gente ser bella, tal como lo hizo la poderosa familia Bettencourt-Meyer, dueños del conglomerado de productos de belleza L'Oréal, y quizá los primeros fundadores de las compañías de productos cosméticos. Ahora, la historia de esta compañía y de la familia que la fundó se remonta a 1881, en la ciudad de París, con un hombre llamado Eugene Paul Louis Schuller, quien era el hijo de simples pasteleros franceses. Eugene era excepcionalmente estudioso y tras varios años de estudiar y ayudar simultáneamente a su familia con su negocio, logró entrar en el Instituto de Química Aplicada de París en el año 1900, en donde se graduó con honores. Todo parecía apuntar a que Eugene tendría la vida de un investigador científico en una universidad. Sin embargo, el destino dio una vuelta de 180 grados, cuando un barbero visitó el laboratorio en donde Eugene trabajaba, pidiéndole crear algún tipo de tinta sintética para teñir cabello. Al final, Eugene no aceptó el trato del barbero, pues odiaba trabajar para alguien más. Sin embargo, esto le dio una idea y pasó sus siguientes 2 años investigando bajo sus propios medios para crear una tinta que fuera segura, pues a inicios del siglo XX todas las tinturas para el cabello eran ridículamente tóxicas. Tras muchos intentos y tras probar cientos de tinturas en su propio cabello, logró crear un compuesto lo suficientemente seguro para comercializarlo. Y eso mismo hizo, pues tras asegurar el producto quiso crear una marca que lo vendiera, y se decidió por el nombre L'Oréal, que era un juego de palabras en francés que combinaba el nombre de un estilo de peinado muy popular por entonces con la palabra aureola. Eugene fundó la compañía por sí mismo. En la mañana creaba los productos,
En la tarde los demostraba a los potenciales compradores y en la noche hacía los envíos, todo él solo. Ciertamente tenía espíritu de emprendedor además de científico. El tinte se volvió extremadamente popular en Francia y Schuller expandió su mercado a toda Europa. Hacia 1930 empezó a comprar otras compañías que producían productos de belleza, desde lociones para el cabello hasta lápices labiales, volviéndose la marca más importante de cosméticos. Desgraciadamente aquí es donde la cosa se pone un tanto oscura. Eugene tenía ideas políticas de extrema derecha, y cuando los alemanes invadieron durante la Segunda Guerra Mundial, todo parece apuntar a que él ayudó al partido político francés, que colaboró con los invasores. Vaya, qué incómodo. Pero bueno, dejando eso a un lado, tras la Segunda Guerra Mundial, en los 50s, Eugene murió dejando su compañía a su única hija Liliane Bettencourt. Sin embargo, el control de la empresa fue cedido a François Dail, un antiguo colaborador de la compañía, quien expandió el negocio para volverse una multinacional. En la actualidad, tras una gran controversia en la que un fotógrafo se aprovechó de la demencia de Liliane para conseguir una gran cantidad de dinero, la compañía pasó a manos de la nieta de Eugene, François Bettencourt Meyers, quien es la mujer más rica del mundo con un estimado de 200 billones de dólares, y ha demostrado ser tan inteligente como su ancestro al enfocar la compañía en crear mejores productos y solucionar problemas prácticos de la industria de la belleza, en lugar de simplemente ganarles en marketing a sus competidores. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas historias familiares te parece más turbia? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, te dejamos dos videos que también están increíbles.